Hola, en la siguiente presentación vamos a ver la sexualidad en la discapacidad intelectual. Antes de empezar, considero que es importante tener en cuenta, antes de abordar esta temática, resaltar que la discapacidad intelectual es un continuo, es decir, cada persona con discapacidad intelectual tiene capacidades y discapacidades diferentes, lo mismo que cada persona sin discapacidad intelectual tiene capacidades y discapacidades diferentes. Por tanto, abordar esta temática desde esta heterogeneidad y diversidad exige bastantes matices. Antes de empezar a hablar de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual, creo que es conveniente hacer una clasificación de los tipos de discapacidad intelectual, una clasificación ligera, una clasificación informal para entendernos, porque dentro de cada tipo de discapacidad intelectual también hay grados, es otro continuo. Bien, esta clasificación que os dejo aquí clasificaría a la discapacidad intelectual en tres rangos. El primero serían las personas con una discapacidad intelectual ligera, los discapacitados intelectuales ligeros, que en este tipo de discapacidad intelectual pues estas personas pueden llegar a tener una sexualidad muy normalizada. Algunos de ellos pueden incluso formar una familia y tener hijos, aunque necesiten ayuda para la educación de su hijo, pero vamos, como tantos otros padres, tienen capacidad y pueden tener capacidad para comprender los contenidos básicos de la educación sexual y de llegar a protegerse de las prácticas de riesgo. En cambio, en las personas en los discapacitados moderados, tienen más dificultades que los ligeros, evidentemente, para tener una sexualidad normalizada, debiendo aprender a tener la conducta autoerótica en privado, a controlar sus deseos y emociones, respetando a los demás y haciéndose respetar. Realmente tienen grandes dificultades para evitar las prácticas sexuales de riesgo. No les es fácil establecer relaciones de pareja y mucho menos mantenerlas. Y por último, los discapacitados intelectuales profundos, que realmente en este tipo de discapacidad estas personas sí dependen bastante de los demás. Es fundamental que estén protegidos de los riesgos y sean queridos, acariciados, pero independientemente de esas áreas afectadas que hablamos, las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades reales para vivir de manera más libre que una persona sin discapacidad su sexualidad. En primer lugar, el acceso a contextos de interacción social normalizado. Las personas con discapacidad intelectual tienen unas condiciones de socialización con iguales muy carenciales, normalmente están inmersos en la familia, aunque ahora ya cada vez más las personas con este tipo de discapacidad están institucionalizadas o acuden a centros de día. Con respecto a esta limitación de su interacción social, yo creo que la sobreprotección paterna es otro elemento a tener en cuenta de esta limitación y de esta dificultad que tienen estas personas. La ausencia de espacios y tiempos privados, la negación de educación y ayuda es otro factor, porque no son informados, no son educados sexualmente, porque además se las supone incapaces de tener cualquier tipo de relación sexual y de pareja, porque parece ser que la persona que no se maneja bien en el mundo verbal o que tiene incapacidad para expresarse verbalmente no va a tener capacidad para relacionarse sexualmente, de expresarse en un mundo no verbal, cuando yo creo que a lo mejor las personas con discapacidad intelectual tienen más capacidad para expresarse en ese sentido que las personas sin discapacidad, porque el contexto verbal de alguna manera te limita. Con respecto a esta negación de educación y de ayuda, yo creo que el abuso de prohibiciones, limitaciones y tabú es lo que fundamentalmente se da en este tipo de educación. Otro de los elementos que me gustaría mencionar en esta presentación son las necesidades que tienen las personas con discapacidad intelectual, necesidades que todos tenemos, que toda persona tiene, pero que a veces son olvidadas en este grupo o en este colectivo. En primer lugar, la seguridad emocional y la autoestima, el sentirse aceptado y protegido, el sentirse digno de amar y de ser amado, la presencia y la importancia de la presencia de figuras de apego. Con respecto a la red social de iguales, tienen pues las necesidades lúdicas que todos tenemos y necesidad de equivocarse
y derecho a equivocarse también, como todos nos hemos equivocado, necesitan salir de la protección paterna, explorar la realidad de forma más arriesgada, necesitan relaciones simétricas, recíprocas, sentirse iguales y tener mayor posibilidad de un contacto más íntimo. Y por último, también necesitan una intimidad afectiva, una intimidad sexual, porque existe esa necesidad primaria de contacto más íntimo y de ser dueños de su cuerpo y de su intimidad. Y por último, me gustaría de alguna manera nombrar qué factores deberíamos de tener en cuenta, no solo las personas que se vayan a dedicar a la educación sexual, sino los padres de las personas con discapacidad intelectual y todos los agentes que rodean a estas personas deberían de tener en cuenta, por ejemplo, la facilidad y la vulnerabilidad que tienen estas personas a los abusos, al acoso y a la violación, porque al tener menos autonomía están en manos de otros y tienen menos capacidad para discriminar y para darse cuenta de lo que intenta el agresor. Por tanto, son más fácilmente engañados y manipulados y tienen mayor dificultad para diferenciar un contacto apropiado de uno que no es apropiado. También tienen menor capacidad para defenderse y para decir que no de manera efectiva de lo que les gusta y lo que no les gusta, porque además que se les educa para depender y confiar en los adultos, se les educa de forma autoritaria. Los abusos ocurren además normalmente en un contexto de afecto y como numerosas personas tienen acceso a su cuerpo para ayudarles, estando muy acostumbrados a que los demás accedan a su intimidad, pues están más expuestos a otros. Por todo ello, puede que no lleguen a etiquetar un abuso como abuso e incluso le etiqueten como positiva por recibir un refuerzo. Las personas con discapacidad intelectual pueden ser también agresoras, por tanto también hay que enseñarles qué se puede y qué no se puede hacer. No solo centrarse en la educación sexual preventivista. Y bueno, para terminar, todos estos factores yo creo que habría que tenerlos en cuenta para transmitir y para promover una educación sexual en la que se promueva una sexualidad como valor positivo.